secundarias, ¿no? O sea, es decir, enfermedades del glomérulo secundarias a otras enfermedades, ¿no? Entonces, dentro de las glomerulopatías, ¿no? Vamos a estudiar 6 tipos básicamente de glomerulopatías, ¿ya? 6 tipos. Ahora, estas glomerulopatías, si bien es cierto, vamos a, digamos, dar énfasis a lo que son las enfermedades primarias, es decir, las enfermedades autoinmunes. Eh, de todas maneras, en cada uno de estos tipos de glomerulopatías van a ser producidos por otras causas también, y que nos vamos a mencionar, ¿no? Pero básicamente nos vamos a dedicar a lo que es las enfermedades primarias, ¿ya? Ok, entonces para esto, como siempre, necesitamos saber el sustrato, la base anatómica, histológica del riñón, del glomérulo, ¿no es cierto? Para eso entonces vamos a ver cómo está estructurado el glomérulo. Solamente es un recorderis porque ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Entre los estudios que han hecho de anatomía y histología, ¿no? A ver, vamos. Entonces, fíjense, este es el glomérulo, ¿no es cierto? Este glomérulo es la invaginación, pues, de un sistema de tubuladuras, ¿no? Este glomérulo contiene, ¿no es cierto?, contiene un enmarañado, vamos a decir, de capilares dentro de este espacio, ¿no?, dentro de este glomérulo, dentro de esta pelota que está ahí, ¿no? Cuando yo digo enmarañado capilares, prácticamente está distribuido este enmarañado de capilares en 3 grupos importantes, o sea, 3 paquetes de capilares, ¿no? Entonces, este, entonces, este enmarañado de capilares, ¿no? Está pues cubierto, protegido, ¿no es cierto? Protegido, ¿no? Por una cápsula, ¿no? Mira, fíjense pues esa cápsula que va a cubrir o que va a hacer su recubrimiento, ¿no? De este enmarañado de capilares. Una cápsula, ¿no es cierto?, que se llama cápsula de Bowman, ¿no? Miren, fíjense, dentro de esta cápsula de Bowman está pues todo esto, todo digamos, conglomerado capilar. Entre la cápsula y este conglomerado todavía existe, que acá poco que no está muy bien graficado, ¿no? Un espacio, porque no todo puede estar repletito de capilares, ¿no? Digamos, en forma, digamos, difusa y todo, pues no, no. Hay un espacio que se llama el espacio de Bowman, donde prácticamente después de que el capilar va a filtrar, digamos, ¿no?, el producto de lo que debe filtrar, que prácticamente es la orina, ¿no? Todavía pasa por ese espacio. Y luego con sistema de túbulos, ¿no? Túbulo contorneado proximal, ACGM, proximal, conector y túbulo colector. Bueno, eso
Ok, ok. A ver, bueno, ¿me logran escuchar? Sí, doctor, sí se lo voy a escuchar. Hola, Sí, doctor. perfecto. Ya, entonces, a ver, les estaba diciendo, este enmarañado, conglomerado de capilares, pues son como una especie de hilos, ¿no? Que están pues agrupados en tres grandes grupos o tres, vamos a decir así como el hilo de tejer esos paquetes que venden pues en el mercado, ¿no? Bien empaquetado exactamente igual, ¿no? Hay tres paquetes. Ahora, cuando uno se pregunta y dice, oye, y entre hilo a hilo que son capilares, ¿qué cosa hay? Hay un espacio, ¿no? Hay un espacio que se llama espacio mesangial, ¿correcto? Entonces, bueno, pues a ver, este espacio mesangial, se decía antes que era un espacio, pues, inerte, ¿no? Un espacio, digamos, que no tenía función, ¿no? Este espacio que se llama espacio mesangial, pero ahora se sabe perfectamente, o también se decía que era el tallo que soportaba, digamos, digamos, a estos capilares, como, ¿no? O como un tallo que soporta las flores, de las plantas, ¿no? O las hojas, pero era pues, se consideraba que era algo inerte y no, pues no es así, participa, ¿no? Definitivamente en lo que es la función renal y en la patología, ¿no? O sea, funciona fisiológicamente y también va a alterarse en forma patológica, como vamos a ver, pues, ¿no? Entonces, eso, por otro lado, estos capilares, bueno, solamente para recordarles, esta pared de los capilares, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, esta pared es un filtro, ¿no? Está constituido por una capa interna, ¿no? ¿Se acuerdan? Y una capa externa, ¿no? Una capa interna, una capa externa. Es como la pared que ahorita están mirando en vuestras casas. A ver si ustedes se fijan en la parte interna, hay un estucado o un tarrajeo que le llamamos, esa es sería la parte interna, que en este caso es fenestrado, tiene sus poritos, huequitos, ¿no? Y en la parte externa está siendo recubierta, pero en la parte externa, que es el epitelio, ¿no? De esta pared, tienen unas prolongaciones, ¿no? Como una especie de dedos, ¿no? Y esas prolongaciones se llaman pedicelos, ¿no es cierto? O pies de podocitos, ¿no? Es como la mano, fíjense la mano ustedes, ¿no? Y si ustedes estiran, ¿no es cierto? La mano, ¿no? Van a ver que los dedos, si ustedes lo abren los dedos, están separados los dedos y entre dedo y dedo habría ¿no es cierto?, un espacio de filtración, ¿no? Así que se llaman rendijas de filtración, ¿correcto? Entonces, bueno, muchas enfermedades empiezan a este nivel. Ahora se llaman las podocitopatías, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas rendijas de filtración están separadas. A ver, mire, fíjense, separen la mano, o vuestra mano, los dedos, sepárenlo todas, así abran, ¿no? ¿No? Así están, ¿no? ¿Y por qué no se juntan esos dedos? Porque ¿cómo se llama? Gracias a que tiene un polianión negativo, ¿no? Es que así están separados para formar una rendija de filtración. Si no, no tendríamos rendijas de filtración, pues, ¿no? ¿Por dónde filtraría? Entonces, gracias a que existen cargas negativas, que es el polianión negativo, es de que estos dedos, estas prolongaciones, estos pies, a ver, mira, concéntrense en lo que estoy diciendo, ¿no? Estos pies de podocitos están separados, estos dedos, estas prolongaciones, que lo recubre la pared, ¿no? Entonces resulta que se habla del polianión negativo. Negativo con negativo repelen, porque están separados los dedos, están abiertos, ¿no? Y esas son las rendijas de filtración. Hay situaciones en las cuales aparecen cargas positivas, entonces carga positiva con negativa va a atraerse y esos dedos que están ustedes ahorita separando, se juntan los dos dedos y las rendijas de filtración se van a incrementar, ¿no? Esos espacios. Por consiguiente, esas rendijas de filtración se abren grande y van a perder gran cantidad de proteínas, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Que da a los niños, ¿no? Entonces, eso ya vamos a explicar en su debido momento, porque hay teorías que explican cada uno de estos, ¿no? Pero lo cierto es que quiero que sepan que en estas paredes que están dentro de esta cápsula, estas paredes capilares están separados
hilo o capilar por unos espacios, ¿no? Y esta pared, les estoy diciendo que tiene una capa endotelial y una capa epitelial, que tiene prolongación sobre pez de pocitos. Gracias a que existe una membrana basal que descansa este endotelio en su membrana, o sea, al centro, que en tu casa, ahorita que estás ahí, el endotelio y afuera también debe estar tarrajeado o estucado. No, sería el endotelio del epitelio, pero ahí está separado el endotelio del epitelio por seguramente de vuestra casa es adobe o ladrillo o no sé, losetas, no sé, ¿no? Entonces, eso sería la membrana basal, ¿ya? Entonces, estas tres componentes, pues, constituyen la pared del capilar, el endotelio, el epitelio, separados por una membrana basal, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que es el capilar. En cambio, el, el mesangio, que les decía que están separados de capilar a capilar, que es el espacio mesangial, ese espacio no está vacío. Existen unas células que ustedes recordarán ahorita, que se llaman las células mesangiales, en forma de estrellas, son células mesangiales. Ahora, en ese espacio, ¿no? Estas células no están volando pues, como los globos de una fiesta de niños, ¿no? Sino están en una matriz que se llama la matriz mesangial, que es una sustancia gelatinosa proteica, ¿no es cierto? Así, ¿no? Está gelatinosa y en eso está como ahora que se vienen los panetones, ustedes cortan el panetón, adentro vamos a encontrar pasas, ¿no? Está la harina y las pasas, pero las pasas están así en diferentes sitios, ¿no? Entonces, en vez de esa harina sería una matriz mesangial, que es una sustancia proteica que vamos a ver también, que tiene que ver mucho en la fisiología y en la patología, ¿no? Entonces, eso sería el mesangio. Bueno, en fin, en forma muy grosera les estoy recordando. Claro, no tengo las figuras que sería muy interesante para un poquito más pisar tierra fina, pero yo me imagino que ustedes tienen una buena imaginación, valga la redundancia, y todos están, pues, digamos, siguiéndome el asunto. Ahora, el asunto es lo siguiente. Este conglomerado capilar que se encuentra dentro de esta cápsula de Bowman, Bowman se llama porque el señor, pues, apellido Bowman describió y lo han puesto su nombre. Si ustedes hubieran descubierto, se llamaría, pues, cápsula de Quispe, cápsula de Mamani, no sé, pues, ¿no? Entonces, este conglomerado o enmarañado de capilares va a ser irrigado, alimentado a través de una arteriola, fíjense, ¿eh? Una arteriola que se llama arteriola aferente, es el que lleva sangre a estos capilares, ¿no? Pasa por todos los capilares y gracias a la filtración es de que el producto de todo eso va a salir a través de los túbulos y chao, ¿no? Y lo que retorna va a venir a través de una otra arteriola, que se llama la arteriola eferente también, ¿no? Arteriola eferente, capilar, arteriola eferente. Oye, un ratito, a mí me han enseñado que la unidad vascular es arteriola, capilar y vénula, ¿no? Uy, ¿acá qué pasa? ¿Por qué arteriola, capilar y capilar? O digo, arterial. Entonces, esta es una excepción, parece un sistema porta, ¿no? Esta es una excepción que se da en lo que es la irrigación, ¿no? Repito, la unidad vascular es arteriola, capilar y vénula, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense entonces, ¿no? Algunas células de la arteriola aferente, ¿no? De la arteriola aferente, que se llaman células yuxtaglomerulares. Miren, fíjense, ¿por qué se llaman células yuxta? Yuxta significa cerca. Estas células están cerca al glomérulo, ¿no? Entonces, pero es dependiente de la arteriola aferente. Pero fíjense, ¿se acuerdan ustedes, todos imaginariamente, vamos, el producto de todo este filtrado va a recorrer todo el sistema tubular, ¿no es cierto? Primero se va a empezar a retorcer, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama túbulo contorno proximal y luego se va de frente hacia abajo rectito y delgadito, ¿no?
que sabe que es túbulo contorneado proximal, sino es un contorneo más suave, ¿no? Se llama el túbulo contorneado distal. Fíjense entonces, ese túbulo se acerca nuevamente al glomérulo que le dio origen, ya se acerca y hay unas células que dependen de ese túbulo, que se llama la mácula densa. Entonces, fíjense, ya tenemos células juxtaglomerulares, mácula densa, y hay unas células que se llama de encaje, ¿ya? Células juxtaglomerulares, mácula densa y de encaje. Todo eso va a tener una función muy importante, forma un aparatito, ¿ya? Y ese aparato, formado por la mácula densa, las células juxtaglomerulares y células de encaje, ¿no es cierto?, se va a llamar el aparato juxtaglomerular. O sea, nuevamente, es un aparatito ¿no?, que se forma ahí, que va a estar cerca del glomérulo. Se llama aparato, no, no, el aparato juxtaglomerular. Este aparatito tiene, pues, muchas funciones muy importantes, ¿no? Una de ellas es que va a formar renina, ¿no? La renina, luego de la renina se forma la angiotensina 1 y gracias a la enzima convertasa de la angiotensina se va a convertir en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. ¿De acuerdo? ¿No? Angiotensina 2 y luego la aldosterona, ¿se acuerdan? Entonces, pero gracias, ¿a qué estímulos es de que este aparatito cerca al juxtaglomerular va funcionar o va a despertar su función? Es a raíz de dos estímulos muy importantes. Un estímulo a la presión, ¿ya? A la presión barométrica, y un estímulo a las moléculas, sobre todo al sodio o al cloro, ¿ya? Entonces, hay receptores entonces que son los osmoreceptores sensibles a la presión. Cuando baja la presión, la hipoperfusión, llega poquita sangre al glomérulo, se activa, pues, ¿no? Por eso decimos, se ha activado el sistema renina, porque al estimularse van a empezar a producir renina, angiotensina, aldosterona. Entonces bajó la presión, por eso ya no. ¿Ya? Entonces, de esa forma, tenemos todos los componentes, fíjense, de esta cápsula, ¿no? De este glomérulo, ¿no es cierto? Muy bien. Ok, el siguiente entonces. Algunos grupos en la práctica les preguntaba lo que ustedes como, digamos, capítulo de bandera que han tenido que hacer en fisiopatología del semestre anterior, es lo siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se daña el riñón? ¿Cómo es que el riñón, no, finalmente se va a dañar y obviamente va a producir enfermedades de riñón, ¿no? Entonces, la verdad que nunca me han contestado, que recuerdo, o alguien que me diga, sí, doctor, nosotros le hemos contestado. ¿Cuáles son los mecanismos básicos de daño renal? ¿No? Uno de ellos es el mecanismo hemodinámico, por ejemplo, ¿no? El otro es el mecanismo metabólico, por ejemplo, ¿no? El otro es el mecanismo por depósito de algunas sustancias como el ácido úrico, el calcio, por ejemplo, ¿no? Pero ahí debieron contestarme, pero de estos 7 mecanismos con los cuales se daña el mecanismo más importante, doctor, es ¿qué cosa? El mecanismo inmunológico. Inmunológico. Espera un ratito, ¿eh? El mecanismo inmunológico. Perdone un ratito. Aló. Hola, hola. Sí, Claudio. Sí, dime, hombre, dime. Estoy acá en estacionamiento. Vente, vente. En mi carro, acá, el estacionamiento.
Sal nomás ahí de hemodiálisis, viente recto nomás al estacionamiento. Ay, la gente, pues no me dejan tranquilo en concentrarme, caracho. Ok, entonces decía de que, digamos, una de las respuestas que ustedes me han debido decir es, pues, hay 7 mecanismos de daño renal, ¿no? Entre los que hemos mencionado y hay otros que faltan. El mecanismo inmunológico es el más importante, ¿no? Tanto es así que yo en el sexto, sí, cuando dictaba aquellos buenos años fisiopatología y semiología, ¿no? Este, hacíamos como seminario, ¿no? La inmunopatogénesis de las glomerulopatías, ¿no? Todo un capítulo en el libro de Kine, ¿no? A ver, un ratito, ya, por favor.
patogénicos, ¿no? Entonces, acá solamente a modo de resumen y de apenas un párrafo, pero es necesario que ustedes recuerden, en este mecanismo inmunológico, pues, además del inmunológico, también existen mecanismos no inmunológicos, ¿no? No inmunológicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de los mecanismos inmunológicos, fíjense, a ver, siguiente, dentro de los mecanismos inmunológicos, ¿no? Siguiente. Siguiente, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se logra ver mecanismos. No, yo no veo. Sigue la misma diapositiva. No, doctor, está cambiando. Pero yo no veo. Sigue la diapositiva de mecanismos patógenos de las glomerulopatías. Más abajo, mecanismo inmunológico. Ahí está. Recién. Entonces, dentro de los mecanismos inmunológicos, vamos a ver, vamos a indicarles nomás, ¿ya? No los voy a confundir. Para que se considere el mecanismo inmunológico, obviamente el detonante de todo y donde se inicia todo el proceso es pues la formación del complejo inmune. Este complejo inmune está conformado por el antígeno y el anticuerpo. ¿Correcto? Este complejo inmune, entonces, así formado, se van a depositar en los glomérulos, en este caso en la pared del capilar o a nivel del mesangio. Entonces, una vez conformado, va a empezar a activarse el sistema del complemento, ¿no? Clásico o alterno, que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo es de que este complejo inmune se forma y se deposita en el glomérulo? Fíjense, hay dos formas, ¿no? Uno, que el complejo inmune formado a través de la circulación sanguínea vaya y se deposite a nivel del glomérulo. Ya ha formado el complejo antígeno-anticuerpo. Y lo otro es de que existen antígenos in situ. A ver, vaya pasando la diapositiva. Antígenos in situ. No, sigue, sigue. ¿Ya? Que en este caso, el antígeno in situ ya existe en el glomérulo. Entonces, su anticuerpo, para que forme el complejo, va en busca, vamos a decir así, de ese antígeno, y entonces el antígeno espera en el glomérulo y se forma este complejo. Entonces, siguiente. Siguiente. No está pasando, ¿eh? Se encuentra en la diapositiva de glomérulos por in situ, doctor. Y ahora sí, ahora sí. Entonces, el otro tema es que les decía que el antígeno, bueno, pues se encuentra en los glomérulos y van a conformar, pues, con el anticuerpo el complejo. Y esto siguiente. Siguiente. Y este complejo así formado, sea porque ya formadito el antígeno anticuerpo se va y deposita, o que hay un antígeno que espera a su parcito, a su complemento, que es el anticuerpo. Luego es de que se forma y se deposita a nivel del capilar de la pared, ¿no? Entonces, así recién empieza, fíjense, a activar el sistema de complemento, vía clásica o alterna, siguiente. Y también, por otro lado, va a activar, siguiente, siguiente, el sistema de la coagulación. A las finales,
la activación del sistema complemento y el sistema de coagulación va a lesionar la pared. Va a lesionar la pared o el mesangio. Al lesionar la pared, pues va a hacer perder esa integridad, vamos a decir, de la pared, y por consiguiente estos poros del capilar se van a abrir más y se va a empezar a perder una serie de elementos. Dentro de ellos, por ejemplo, las proteínas, las hematíes, ¿no? Siguiente. De esa forma vamos a tener, pues, que ese riñón empieza a perder una serie de sustancias químicas, orgánicas y inorgánicas, y de células como los hematíes, leucocitos, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo inmunológico. Pero para la adición del glómerulo no solamente necesitas el mecanismo inmunológico, sino también hay mecanismos no inmunológicos, ¿ya? Y dentro de ellos están, pues, siguiente, la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Están, pues, la dislipidemia, ¿no? Están, pues, digamos, la obesidad, el ácido úrico, etcétera, etcétera, que no es inmunológico, ¿no? Eso va a contribuir a que el riñón siguiente vaya a dañarse más todavía, ¿no? De lo que el mecanismo inmunológico propiamente está causando. Siguiente. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos la pared capilar dañada, el mesangio dañado. El resultado de este daño es que su capacidad de permeabilidad, de impermeabilidad para algunas sustancias, se va a alterar, ¿no? Toda la arquitectura de la pared capilar se va a dañar. Al dañar es como vuestra pared de tu casa se daña y se haga huecos, pues va a pasar polvo, va a pasar lluvia, va a ser toda una desgracia. Y ahí es donde empieza a perder este glomérulo proteínas, sustancias orgánicas, inorgánicas, células, etc., ¿no? Y entonces, al perder proteínas, al perder hematíes, pues van a empezar a muchas veces a perderse tanta proteína, por ejemplo, que puede ser ya masiva, más de 3.5 gramos, que puede llegar a ser síndrome nefrótico. O los hematíes se pierden tanto, pero es una hematuria de origen glomerular, y además que el paciente presenta hipertensión, hiperazoemia, oliguria, ¿sí? Ya estaríamos frente, ¿no? Ya frente a un síndrome nefrítico. Entonces, cuando a ustedes les preguntan cómo se manifiesta Elian, Neissan, cómo se manifiesta una glomerulopatía, clínicamente, ustedes van a decir, se manifiesta, doctor, o perdiendo proteínas, perdiendo hematíes, ¿no? O si esa proteína se pierde muy severamente, puede llegar a ser rango nefrótico. O sea, la hematuria es de origen glomerular y hay además hipertensión, hiperazoemia, oliguria, puede presentar síndrome nefrótico. En conclusión, ¿cómo se presenta? Hematuria, proteinuria, o junto hematuria, proteinuria, o síndrome nefrótico, nefrítico. O también puede alternar síndrome nefrítico y nefrótico también, los dos. Entonces son síndromes mixtos. Ya está, con eso tú dices, así se manifiesta un daño glomerular. ¿No es cierto? Así voy a reconocer que es un daño glomerular. Muy bien, repasado así entonces, vamos a ver cuántos tipos de daño glomerular, cuántos tipos de glomerulopatías, patías, enfermedad del glomérulo, vamos a tener. Tenemos las glomerulopatías con cambios mínimos, las glomerulonefritis mesangiales, la glomerulosclerosis focal segmentaria,
las glomerulopatías membranosas, las glomerulonefritis membranoproliferativas y las glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver glomerulopatía por glomerulopatía, ¿no? En primer lugar, vamos a ver a la nefropatía con cambios mínimos, ¿no? Siguiente. Estas glomerulopatías con cambios mínimos, ¿no? Se designa a un tipo de glomerulopatías que cursa con síndrome nefrótico y cuyos glomérulos son prácticamente normales, sin depósito de inmunoglobulinas ni de complemento. ¿Cuáles son los tipos de, cuáles son los sinónimos de esta enfermedad? ¿Con qué otros nombres podríamos nosotros reconocer? Tenemos en primer lugar la nefrosis lipoidea, las glomerulopatías de cambios mínimos, también se llama así, o glomerulopatías por fusión de podocitos. ¿No? Acá vamos a poner en práctica de hoy, como si yo ya para esto necesito pues conocer la ultraestructura del glomérulo, de la pared capilar, del mesange, sino cómo yo interpretaría a ver glomerulopatía por fusión de podocitos. Justo antes les decía que esos dedos, a ver nuevamente vuestra mano estiren, ¿no? Y separen los dedos. Esos dedos vendrían a ser los podocitos o pedicelos, también se llaman, ¿no? O prolongaciones, ¿no? Podocitarias. O en buena cuenta se llama pies de podocitos. Pero así, abiertos los dedos, van a formar unas rendijas de filtración. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llama glomerulopatía por fusión de podocitos? Los podocitos, esos dedos, júntenlo, a ver. Ya júntenlo ayudándose con la otra mano. ¿Y cómo va a quedar el otro? Más abierto, ¿no? Y esa rendija de filtración se ha abierto más, por ahí pierden proteínas, gran cantidad. Por eso estos pacientes que tienen cambios mínimos van a cursar con proteinurias severas que pueden llegar a rango nefrótico. ¿Por qué se llama nefrosis lipoidea? Antiguamente, cuando se veía este tipo de glomerulopatías, hacían la biopsia y veían pues que los túbulos, fíjense, los túbulos, sobre todo contorneado proximal, estas células cilíndricas, ¿se acuerdan? Ciliadas, estaban llenos de grasa. Lleno de grasa, ¿por qué? Porque estos pacientes tenían síndrome nefrótico, se les bajaba sus proteínas en su sangre, empezaban a formar colesterol, triglicéridos un montón y se perdía por el riñón un montón. Esas grasas entonces, ¿no? Se quedaban en estas células. O sea, estas células del túbulo proximal cargadas con grasa. Por eso se llama nefrosis lipoidea. Ese nombre le pusieron inicialmente a nuestros abuelos médicos, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué se llama glomerulopatía de cambios mínimos? Todo tiene su explicación. Cuando tú haces una biopsia y lo lees con la microscopía óptica, vamos a ver que pareciera hoy que este glomérulo no tiene daño. ¿No? Yo no veo que haya cambios, ¿ah? Yo lo veo normal, ¿no? Pero en la realidad, en ese glomérulo aparentemente normal, hay leve engrosamiento de la membrana basal. Y adelantito les he explicado ahí en tu pared, lo que separa el endotelio del epitelio es una membrana. Hay ligero engrosamiento y ligera proliferación de células en el endotelio y en el mesange. Ligero, o sea, si uno no es experto en la lectura de este tipo de glomérulos, va a decir, oye, para mí ese glomérulo está normal, ¿eh? Pero viene un patólogo experto y lo mira y dice, no, no está tan normal, está engrosado y ligera proliferación. Por eso se llama glomerulopatía de cambios mínimos, o sea, los cambios son mínimos. ¿Se dan cuenta? O sea, todo tiene su explicación. Ahí están sus explicaciones por qué cada uno de estos sinónimos para esta enfermedad, para las nefropatías con cambios mínimos, ¿correcto? Entonces, así les voy a yo enseñarles cada uno de ellos y van a interpretar hasta del nombre, ¿no? Porque se llama
una glomerulosclerosis focal segmentaria? ¿Por qué se llama glomerulopatía membranosa? ¿Por qué se llama glomerulonefritis membranoproliferativa? ¿Por qué se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva o con formación de semilunas? ¿Por qué se llama glomerulopatía mesangial, por ejemplo, o glomerulonefritis mesangial? Carambas, debo saber interpretar. Porque el resto ya es sencillo. Tú ahorita, por ejemplo, si has interpretado los sinónimos, va a ser, ¿y en quién se produce esto? Oye, epidemiológicamente se presenta más en niños. ¿Y cuál es la característica de esta enfermedad clínicamente? Que presenta, ¿no? Proteinuria de rangos nefróticos, va con síndrome nefrótico. Ah, carambas. Entonces ya estoy interpretando. Eso ya es cuestión de leer, de conocer. Pero si yo no conozco de por qué se llaman así estas enfermedades, mal, pues no, finalmente ya ni me acuerdo. Creo que sí había glomerulopatías, pero no sé, ni me acuerdo cuáles eran. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo por hoy día esto, porque están que me llaman. Mira, me he escapado a la estación de carro, al estacionamiento, y la gente está viniendo por acá buscando que tiene emergencia, tiene interconsulta, que no sé qué cosa, que aquí por allá. Listo, lo vamos a dejar ahí, chicos, y continuamos la próxima semana, ¿ok? Está bien, doctor. Listo, nos estamos viendo. Buen fin de semana, chicos. Chao, chao. Buen fin de semana, doctor. Hasta luego.